Muy buenas tardes, mis queridos hermanitos del Grupo ETE. Realmente un placer enorme, un nuevo reencuentro con ustedes. Qué bueno, ya estamos avanzando a buen compás y dentro de lo que teníamos ya programado, seguir este estudio sistemático de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al Evangelio de Mateo. Siempre es necesario exhortarlos al estudio de la palabra. Nuestro principal libro de aprendizaje es la palabra de Dios. Ya estamos ahora en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Es el último capítulo. Y este capítulo último está dividido en tres partes que lo vamos simplemente a hacer un breve análisis para que ya vaya, eh, quede en nuestra mente para toda la continuidad del estudio, ¿no es cierto? Vamos a tenerlo en mente, este capítulo 28, porque va a ser la base de nuestro estudio hasta el final de nuestro libro. No obstante que ya en este capítulo 28, como dije hace un momento, ya termina el Evangelio de Mateo, pero empalma con el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ya ustedes van a notar aquí en la lección 2, en la lección número 2, que tratamos en la lección 2a, la gran comisión del Cristo resucitado, que es Mateo del 28 a los versículos 16 al 20. Y ahí termina ya el Evangelio de Mateo y pasamos al libro de los Hechos, que ahí se relata cómo fue el inicio de la iglesia primitiva, de la iglesia del Señor. Bien, hermanos, ante todo, agradecerle a nuestro querido hermanito Leonardo por ese esfuerzo realmente siempre tan, eh, tan importante y de entrega como para servir al Señor, ¿no es cierto? Como sirviendo al Señor. Eso es una buena señal. Agradecido, como siempre, mi querido Leonardo. Bien, hermanitos, entonces, siempre empezando por el principio, nuestra oración. Señor Dios amado, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, tu gran amor, Señor, por tu bendita palabra, por la preciosa sangre derramada en la cruz, por tu Hijo amado, para el perdón de pecados y salvación nuestra, y por tu Espíritu Santo amado que nos guía, nos protege y nos consuela en medio de tantas aflicciones, Señor. En medio de la pandemia estamos ahí, Señor, adelante. Tú vas delante nuestro, Señor, dando batalla y guiándonos aquí en la predicación del Evangelio, Señor, para la extensión del reino. Que no falte la provisión en nuestros hogares, te pedimos, Señor, y que no falten tus cuidados. Necesitamos mucha salud, Señor, estar siempre con buena salud para tus buenos propósitos. Gracias, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanitos, entonces, eh, vámonos aquí a la página 6, donde ustedes tienen ahí lo referido a la unidad número 1. Como ya es costumbre, vamos a hacer el desarrollo del tema. ¿No es cierto? Dice aquí cuáles son las metas. A eso me refiero, las metas de cada lección. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta primera lección tenemos 5 metas que hemos ya alcanzado al finalizar esta lección número 1. Dice aquí, al completar la unidad número 1, usted podrá lograr las siguientes metas. Primero, luego de considerar las tres partes del capítulo 28. Ya sabemos, hermanos, que las tres partes del capítulo 28 están referidas primero a las apariciones de Cristo resucitado, que está en el capítulo 28 de Mateo del 1 al 10. Capítulo 28, versículos del 1 al 10. La segunda parte viene a ser el tema de la negación de Cristo resucitado, que va de Mateo 28, 11 al versículo 15. Y el tercer tema, que es la gran comisión del Cristo resucitado, que va en el mismo capítulo 28, que va del versículo 15 al 20. Muy bien, ¿qué más tenemos aquí como meta de aprendizaje? Tenemos que ya nosotros hacer un esfuerzo por memorizar, si no todas las 10 apariciones del Cristo resucitado. Eso es muy importante, hermanos, para el testimonio nuestro, para la predicación del Evangelio, aquí donde nos encontremos. Es muy importante que memoricemos estas 10 apariciones que ustedes las tienen ahí
Bueno, yo la tengo aquí en mi libro, en mi manual clásico, lo tengo en la página 17. Están ahí las 10 apariciones, las que fueron de madrugada, al atardecer, al mediodía, etcétera, etcétera. Y en los lugares incluso donde ocurrieron las apariciones, y grabaron los personajes con quienes ocurrieron esas apariciones. Muy bien, entonces ya tenemos una idea de lo que hemos aprendido en el desarrollo de esta primera lección, ¿no es cierto? Y esta meta en especial, porque es muy importante para nuestro testimonio. Hermano, si no tomamos conocimiento de esto, entonces nos ponemos en la duda, creerá o no creerá, pero estos son testimonios, además de exhortar a la gente que no conoce la palabra de Dios, a exhortarles a que se instruyan en la palabra, que ahí están las 10 apariciones que relata la Biblia. Muy bien, entonces esto es lo relativo al punto 1 de las metas de aprendizaje. El punto 2 dice describir las medidas tomadas por las autoridades judías, se refiere a las autoridades religiosas, ¿no? Antes de la resurrección de Jesús. ¿Qué ocurrió, hermanos, ahí? ¿Qué medidas tomaron las autoridades religiosas? Estaban ellos todos asustados, ¿no? Por lo que había ya dicho el Señor, que al tercer día iba a resucitar. Ellos ya habían visto tantos milagros, habían llegado a sus oídos de tantas cosas que había hecho el Señor, de tantos milagros realmente que sería para llenar bibliotecas enteras de tantos milagros que hizo el Señor Jesucristo. Las últimas, desde la resurrección de Lázaro, la última semana, hermano. Todos estos datos importantes. La sanación de los ciegos, la sanación del cojo, etcétera, etcétera. Bueno, estamos aquí. ¿Qué medidas habían tomado las autoridades religiosas? Ante el temor se acercaron ante Pilatos y le dijeron pues que sellara y que pusiera guardia ahí en la tumba del Señor. Y a lo que Pilato accedió. Por dar tranquilidad, se estaba celebrando, pues, imagínense ustedes, la gran fiesta judía ahí en Jerusalén. Había muchísima gente de todas partes. Entonces las autoridades efectivamente hicieron este pedido, Pilato accedió y poner el sello en la puerta, eso tiene un significado. Sellar, recuerden que la costumbre romana, la costumbre del imperio romano era, donde ponía un sello era un símbolo, era una especie de un lazo que ningún ni miembro militar del imperio, sin autorización, mucho menos un extraño podía pretender tocarlo o sacar ese sello de ahí. Ese era el sello imperial, que era una cuestión pues de mucho celo para los romanos, que nadie podía atreverse a quitar ese sello. Y además el otro hecho era de haber colocado una guardia. Una guardia se entiende que es un promedio de una docena de militares romanos o de soldados romanos custodiando ahí la tumba realmente del Señor. Por eso lo que pidieron. Entonces, en el punto 2, la meta que hemos logrado es saber nosotros tomar conocimiento de esto. Y además, otro dato importante también, que las autoridades religiosas cuando el Señor resucitó, ellos, los de la guardia, fueron sorprendidos por esta situación, fueron inmediatamente a avisarle primero a las autoridades religiosas lo que había ocurrido. Y ellos aprovecharon y a cambio de dinero les dijeron pues que no vayan a comentar qué es lo que realmente ha ocurrido, sino que simplemente dijeran que se durmió toda la guardia, ¿no?, en el transcurso de la noche, y que los mismos discípulos habían tomado el cuerpo del Señor y se lo habían hurtado, lo habían robado. Por supuesto, a cambio de dinero y a cambio también de protegerlos, por si acaso fueran a tomar medidas las autoridades romanas, ¿no? Porque ante un hecho de esta naturaleza, pues lo más probable era que hubieran matado a toda esta guardia que hacía custodia ahí en la tumba. Entonces, este hecho de haber, según las autoridades religiosas, de haber
inducido a la guardia que dijera que el cuerpo se lo habían llevado, es un dato, o es una declaración, hermanos, que hasta ahora, no aquí, por supuesto, en nuestro país o aquí en nuestra cultura occidental, pero allá entre los judíos, allá en Oriente, en el Oriente, todavía hay mucha gente del judaísmo que cree esa falsa versión. Esto por eso es que nos están ilustrando aquí en este manual, para que nosotros tomemos conocimiento. Gran cantidad de judíos creen que el cuerpo fue robado. Por eso no creen en la resurrección de Jesucristo. Bueno, el punto 3 está referido, dice, anotar de lo que hemos aprendido, no de las metas que hemos logrado. Anotar 3 pruebas de la resurrección de Jesucristo. Las 3 pruebas evidentes, las principales sobre la resurrección de Jesucristo, son primero que la tumba estaba vacía. Ahí tenemos todo el relato bíblico que la tumba estaba vacía. ¿No es cierto? Cuando el testimonio de María Magdalena y de la otra María que estuvieron ahí, los testimonios de Pedro y el discípulo amado se le llama, y lo vamos a ver no solamente aquí en Mateo, en otros textos lo vamos a ver, es referido a Juan, el discípulo amado. Recuerden ustedes que dentro de los discípulos escogidos por el Señor, habían 3 que eran bastante cercanos a él: Pedro, ¿no es cierto?, y los 2 hermanos, Jacobo y Juan. Y especialmente Juan era muy cercano y muy querido. A él se refiere como el discípulo amado. Miren la humildad del apóstol Juan, que incluso siendo él el inspirado por Dios para escribir su evangelio, no figura yo lo escribí, no dice, no, sino se refiere a él, al discípulo amado. O sea, él es el mismo Juan, ¿no es cierto?, a quien amaba el Señor. Es precisamente a Juan. Traigo como recordación también, recuerden ustedes cuando estuvimos estudiando el semestre de retiro, cuando el Señor Jesucristo decía que no había llegado su tiempo aún, él fue a la región de Iturea, y ahí en el monte donde ocurrió la transfiguración, ahí donde se estaba conversando con Moisés y con Elías, ahí estaban también los más cercanos al Señor, que eran Pedro, que era su hermano Jacobo, y Juan, los Boanerges llamaban así por los de voz del trueno, decían, porque era voz fuerte, sino eran muy elocuentes en la expresión, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces tenemos aquí que en el punto 3, las 3 pruebas, ¿no es cierto? La tumba estaba vacía. El segundo hecho es que Jesús apareció vivo. Ya nos estamos refiriendo a esas 10 apariciones que se relatan aquí en la Biblia, ¿no es cierto? Y además que mucha gente fue transformada, mucha gente creyó en el Señor Jesucristo, no solamente en el momento ahí, dentro de la gente más cercana a él. Había más de 500 personas siempre en el ámbito que estaban siguiendo al Señor. Recuerden ustedes, ya desde mucho antes lo seguían, desde la alimentación de los 4.000, los 5.000, lo seguían gente que tenía mucha fe en el Señor por los milagros que hacía. Y con mayor razón aquí en este hecho de la resurrección, que estamos tomando conocimiento aquí, había muchísima gente, pues consolidó su fe, y muchos otros que estaban en ese momento ahí, en ese momento de la celebración de la gran fiesta judía, creyeron en lo que había ocurrido, que el Señor efectivamente había resucitado. Aquí tenemos que tomar nota bastante en el estudio, hermano, porque esto es gran parte de nuestro testimonio para los nuevos creyentes, para la evangelización. Tener conocimiento muy claro sobre estos 3 temas. La tumba estaba vacía, ¿no es cierto? Jesús apareció vivo y mucha gente fue transformada. Muy bien, en el punto 4, ¿qué hemos aprendido aquí? Sobre la base de 1 Corintios 15, 14 al 20. Miren aquí las enseñanzas del apóstol Pablo ya 20 y tantos años después de estos hechos ocurridos, ¿no es cierto? Gran enseñanza, porque recordemos, para los que no lo saben quizá, hago esta observación: el apóstol Pablo fue preparado
después de que logró su conversión, es decir, cuando se le apareció el Señor, cuando él todavía era un fariseo, era cazador de cristianos, y él creía que estaba haciendo de esa forma, sirviéndole a Dios de la mejor manera, cazando cristianos, ¿no? Capturándolos y llevándolos para que los flagelaran los romanos o los mataran o los desaparecieran. Pero el Señor tomó a Pablo porque veía sus cualidades, conocía su corazón, su, su, sus dotes y lo instruyó para que fuera él su principal heraldo, su principal eh, embajador, porque él es el que iba a llevar la misión de llevar el Evangelio al mundo de los gentiles, ¿no? Y dentro de los gentiles, que son los extranjeros, los que no son judíos, están por los griegos y nosotros. Todos nosotros, ¿no? Gracias al apostolado de Pablo. Muy bien, entonces el apóstol Pablo aquí nos enseña en Primera de Corintios, por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14, nos enseña, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Claro, uno no tendría sentido predicar si no tuviéramos conciencia realmente si ignorásemos, digamos, las Sagradas Escrituras o si ignorásemos lo que se relata en el libro de los Hechos, los viajes de Pablo, ¿no? Los viajes de evangelización de Pablo. En el versículo 14 también, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Porque nuestra fe, el fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Jesucristo nos da la medida de la fe. Eso lo sabemos ya todos los cristianos, ¿no es cierto? Dice, él es la palabra, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, ¿no es cierto? Bueno, el versículo 15 dice, si Cristo no resucitó, entonces somos falsos testigos de Dios. Una cosa sumamente grave. Seremos falsos porque si no, quien no conoce al Hijo, entonces no conoce al Padre realmente. En las propias palabras de Jesucristo. En el versículo 17, ¿qué nos enseña Pablo? Que si Cristo no resucitó, entonces aún estáis, dice, en vuestros pecados y sin perdón. Claro, si Cristo no hubiera resucitado, entonces simplemente seguiríamos nosotros en pecado quizá por la eternidad. No habría perdón para la humanidad, no tendría sentido la vida. Sería simplemente un relato religioso de los tantos que hay. Y Cristo no es religión. Cristo es doctrina, hermanos. Debemos entenderlo bien. En el versículo 18, ¿qué nos enseña aquí Pablo de acuerdo a Corintios? Que si Cristo no resucitó, entonces los que durmieron en Cristo, es decir, los creyentes que han muerto, simplemente perecieron y perecieron ya por la eternidad. Y no es así, hermanos, ya nosotros, por eso la importancia de la lectura bíblica, de compenetrarse bien en el tema, ¿no es cierto? Que los que duermen, los creyentes que duermen, ¿no es cierto? Tenemos esperanza de vida eterna porque sabemos que cuando el Señor venga por segunda vez, porque es una profecía por cumplirse, primero vendrá por ellos, ¿no es cierto? Y los que estemos vivos seremos levantados en las nubes para recibir al Señor que viene ya después del toque de trompeta, ¿no es cierto? Anunciado por Él. Eso ya lo hemos tocado en varias oportunidades, este tema, hermanos. Muy bien. Y es que es una razón fundamental, hermanos, que sin la resurrección no hay perdón de pecados. Eso es lo que tenemos que nosotros grabarnos en nuestra mente. Pues sin la resurrección de Jesucristo no hay perdón de pecados. No hay vida eterna y no hay esperanza ni seguridad en nada, en ninguna de las promesas. Entonces veamos, hermanos, revisemos esto, por favor.
Sin la resurrección no hay perdón de pecados. No hay vida eterna, tampoco ni promesa de vida eterna, ni esperanza, ni seguridad de todas las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la importancia de la resurrección nosotros tenemos que tenerla también a la mano al momento de la predicación. A veces, por eso comprenderán ustedes que siempre estoy insistiendo que no nos quedemos en la muerte del Señor Jesucristo cuando predicamos ya de la muerte y no hablamos de la resurrección, que es, que es fundamental, hermanos, es fundamental. El Señor nos pidió que habláramos, el Evangelio es el mismo del Señor Jesucristo, de los discípulos del Señor, los apóstoles, del de Pablo, y es el mismo Evangelio hasta hoy, hermano. Tenemos que hablar de la resurrección también del Señor Jesucristo, por las razones que estoy explicando. Y en el punto 5, el final nos dice nombrar dos grupos de gente que fueron transformados como resultado de la resurrección. ¿A qué grupo nos estamos refiriendo aquí? A los apóstoles, ¿no es cierto? Porque los apóstoles en medio de todas estas situaciones que el Señor había muerto, todavía que les quedaba alguna duda. Vienen gente que había caminado con el Señor tanto tiempo. Pero se tomaron nuevas fuerzas, cobraron, dice, nuevo valor ante este hecho. Porque ellos lo vieron, hermano, ellos lo vieron. No era un espíritu, no era algo ficticio, era de carne y hueso, así como ellos lo habían conocido. Y además exhibiendo las heridas del sacrificio, hermano. Entonces, los dos grupos, uno de ellos eran los apóstoles, quienes cobraron nuevo valor, y el otro grupo fue las grandes multitudes que creyeron en Cristo. Muchísima gente, como ya explicamos al inicio, había de todas partes, fue que depositaron y doblaron rodillas reconociendo que el Señor Jesucristo efectivamente era el Hijo de Dios. Y es un hecho tan importante, hermano, que nos alcanza hasta nosotros, por la predicación de Pablo, precisamente, y por la predicación de todos sus discípulos. Por eso es que nosotros nos ha alcanzado el mensaje de salvación, que es el mismo Evangelio del Señor Jesucristo, y que nos alcanza hasta hoy con evidencia convincente de que Cristo es un Salvador realmente real, un Salvador que vive, hermanos. Cristo vive, hermanos, Cristo vive. Cristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Hay una promesa por cumplirse porque el Señor nos ha prometido que vendrá por segunda vez, ¿no es cierto? Y además que ya hemos estudiado también que habrá un reino milenial con Él. Hermanos míos, continuemos hasta aquí esta lección. Hagamos el esfuerzo, hermano, por mantenernos siempre al día en el desarrollo de nuestros cursos, de nuestro curso, y que no haya nada que nos distraiga. Es el último libro y merece una importancia extrema. Seamos disciplinados, que el Señor también busca eso en nosotros, hermanos, ¿ya? Entonces estamos a buen ritmo y nos vemos de aquí hasta la próxima semana, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta pronto, queridos hermanitos.